Hola querida, hola querido. ¿Cómo es para ti decir no a una propuesta, a una invitación, a una petición de alguien? ¿Cómo te sientes cuando tienes que decir no? ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes incómoda? O a lo mejor ni siquiera te atreves a decir no, decirle no a alguien. Bueno, ¿y cómo es para ti lo contrario? ¿Cómo es para ti decir sí? ¿Lo dices con alegría? ¿O lo dices con un poquito de vergüenza cuando tienes que decir sí a algo o a alguien? Bueno, pues de esto trata el vídeo de hoy, de un ejercicio que vamos a hacer tú y yo juntos, el ejercicio del sí y el no, y que va a tratar y trata de organizar, reorganizar la energía roja, la energía de la agresividad saludable, que es nuestra capacidad para poner límites, para saber lo que nosotros necesitamos o queremos, y ponerlo en diálogo con lo que necesitan los demás. En la relación con los demás es muy importante que respetemos, que nos sepamos respetar, para entrar en una relación que sea realmente corregulable y satisfactoria. Así que nada, vamos a ir al ejercicio. Venga, vamos. Bueno, pues vamos allá con el ejercicio o con el juego. Quiero que te lo tomes como un juego, el juego del sí y el no. ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir en una cosa muy sencilla. Yo voy a decir sí y tú vas a responder no. Y luego lo haremos al revés. Entonces vamos a utilizar también la técnica del como si estuviéramos justo ahora haciéndolo en directo tú y yo. Este vídeo grabado, pero tú lo vas a hacer como si lo estuvieras viviendo en directo conmigo. Y así va a tener su máximo poder y su máxima eficacia el ejercicio. Entonces yo diré un sí, daré un tiempo y tú dirás un no. Yo diré un sí y tú dirás un no. Y lo importante es que mientras estás escuchando el sí mío, vas a dejar sentir la energía que te llega de mí, cómo yo te proyecto el sí hacia ti. Y cuando tú respondas no, tú vas a sentir cómo es tu energía, cómo se proyecta tu voz hacia adelante. Cae, se mantiene hacia adelante, es una voz asertiva, una voz potente, firme, o es muy agresiva, o es muy pequeña. Y entonces va a servir que mientras vas haciendo el ejercicio vas a observar cómo de bien o cómo sale esa proyección de esa voz. Vamos a empezar con el sí y con el no. Empiezo yo. Sí. Tú me habrás dicho no. Sí. 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 De acuerdo. En cada vez que yo he dicho sí, tú habrás dado una respuesta de no. Y siéntete ahora, ¿cómo te sientes? O sea, yo he sentido que mi energía ha ido a más. Iba diciendo sí y cada vez como que me iba afirmando más. Incluso ya con un poquito de fuerza. Entonces quiero que te dejes sentir cómo ha sido tú, para ti, decir no. ¿Te ha costado trabajo? ¿Te has sentido cómoda? ¿Te has sentido cómodo? ¿Mm? Vamos al revés. Tú vas a decir sí y yo diré no. Entonces voy a dar un tiempo para que tú digas el sí. No, 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 no. Ok. Este es el ejercicio, este es el juego, básicamente. Tú me escuchas a mí el sí y ante el sí tú te atreves a decir no. Y luego tú te dices que sí, afirmando y escuchas la negativa, escuchas el no del otro. Es muy importante las dos partes. ¿Con cuál te has sentido más cómoda, más cómodo? ¿Con el sí? ¿Con el no?
Este ejercicio es un ejercicio que yo hago en la consulta con las personas para activar esta energía que hay aquí, que se bloquea aquí. ¿Cuántas personas o cuántas veces no somos capaces de decir que no? ¿Y cuántas veces no somos capaces de decir que sí? Lo decimos como un cogido. Entonces sirve este ejercicio como diagnóstico, te puede servir como forma para ver cómo es esa energía en ti, cómo se mueve, y como práctica. Ahora, una vez que has visto el vídeo que lo has hecho conmigo, por supuesto lo puedes volver a hacer todas las veces que quieras. Pero te puedes también añadir, meter la técnica del como si. La técnica del como si es una técnica que explicaré en otro vídeo, que es poner en la cabeza una idea o una fantasía que nosotros nos recreamos, pero que tiene un impacto, un efecto en nuestra fisiología en este momento, en el presente. Y entonces lo vamos a utilizar como un recurso que nosotros para hacer una modificación en nuestra fisiología. Recuerda que mi trabajo consiste en modificar la fisiología del sistema nervioso. Yo lo que hago en la psicología, yo lo que hago es fisiología, es movilizar a través de estas técnicas de somatic experiencing. Entonces tú puedes utilizar esta técnica poniendo el como si tuviera delante a mi padre, como si tuviera delante a mi jefe o a mi pareja. Puedes practicar como si ante personas que en el pasado o en el presente tienes dificultad. Proyectas la voz y te dejas sentir. Y va a ser un ejercicio muy liberador. Te aconsejo que lo hagas durante 3 minutos, no más. No estés mucho rato. Tome un descanso, dejes que la energía se asiente, te dé un paseo, movilice, mueva los brazos, porque puede movilizar mucha energía. Y si necesitas ayuda, pues puedes contar conmigo, me puedes escribir, me puedes contar cómo te ha ido. Deseo que este ejercicio, que entra dentro de los ejercicios de conexión corporal, que son herramientas terapéuticas, recursos terapéuticos, para mis clientes, para mis pacientes y para cualquier persona que desee conectarse consigo y crecer, ¿no? Así que no te olvides de suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo y ánimo, vamos para adelante. Te mando un fuerte abrazo. Chao.